Ahora vamos a hablar sobre lo que es gobierno, cuáles son las funciones de un gobierno racional, eh, manteniendo los principios de los derechos individuales ya explicados y el principio de que la única forma de violar los derechos del hombre es por la iniciación de la fuerza física. Con énfasis en la parte de que inicia, es el al que comienza a usar la fuerza física. Y por fuerza no me limito a alguna acción violenta, que es solo una pequeña parte de esto, sino a toda acción que paraliza la mente de la víctima, en donde un ser humano no puede actuar acorde con su juicio, donde se le elimina sus elecciones. Por ende, solamente hay dos entes que usan la fuerza. El primero son los delincuentes, y los delincuentes en realidad son una pequeña proporción en una sociedad mixta. Y el segundo es el gobierno. El gobierno es el gran destructor en una sociedad mixta. Eh, per se, un ente de fuerza eh, solamente puede tener una función lógica eh, en relación a un gobierno, es el de ser una entidad protectora de defensa de los derechos individuales de sus ciudadanos. Obviamente estamos hablando de un gobierno racional. Mira al gobierno racional como un sistema inmunológico en el cuerpo humano que es necesario para combatir, para reaccionar ante un agente invasor que es potencialmente dañino. La idea clave aquí es de reaccionar ante un insulto físico el cual tiene que el cuerpo defenderse. Cuando el, el sistema inmunológico en el cuerpo actúa iniciando la fuerza, más no como defensa, sino que actúa eh, comenzando a atacar, esto produce trastornos patológicos, como es el caso de las enfermedades autoinmunes. El punto es que lo mismo sucede con un gobierno cuando trata de hacer funciones que no le competen, se vuelven funciones irracionales. Es decir, un gobierno tiene un único poder, que es el de usar la fuerza como represalia y solo contra aquellas personas que inician la fuerza. Es un ente netamente de defensa. Este poder viene del derecho de cada hombre de defender su vida, que dentro de una sociedad lo delega a un ente que es deprivado de emoción para que lo defienda objetivamente, que es el gobierno. Una vez más, recuerda que sociedad, naciones o gobiernos no existen per se, solo los individuos existen. Y el poder que tiene el gobierno proviene de la delegación de este derecho de los individuos del uso de la fuerza como defensa de su vida. Por supuesto, en caso de emergencias, como en el caso de delincuentes que entran en tu casa armados, tú tienes todo el derecho del uso de la fuerza para defenderte a ti y a tu familia. Pero estos casos extremos son excepciones. En cualquier otro caso, es un gobierno racional el que debe usar la fuerza para defender a sus ciudadanos. Fuerza física en este contexto es el poder de destruir. Por ende, no puede ser dejado a la decisión arbitraria o emocional de otro hombre. Un grupo de individuos racionales dentro de una sociedad racional necesita obligatoriamente un gobierno racional que es en sí el medio de colocar el uso de la fuerza como retaliación bajo leyes objetivamente definidas. Por desgracia, muchos de los gobiernos son ilógicos, con muchas leyes que no son objetivas y que usan la fuerza para beneficio
de un círculo de personas, un círculo de políticos o empresarios que buscan un beneficio económico. Es decir, una empresa por ser empresa no significa que sea capitalista. Si esta empresa usa el gobierno para recibir favores, está usando la fuerza para obtener una ventaja que es inmerecida. Está siendo, en este sentido, anticapitalista. Por ejemplo, farmacéuticas que usan el gobierno, es decir, el FDA, para que sus drogas sean aceptadas y no otras afuera de los Estados Unidos. Están siendo anticapitalistas y buscan una ventaja inmerecida a punta de fuerza y no de mérito. Individuos en una sociedad capitalista laissez-faire, y cuando digo que es capitalista laissez-faire, quiero decir que existe una absoluta división entre el gobierno y la economía. Estos individuos pueden competir libremente donde el mejor y más eficiente triunfa merecidamente, ya que produce valores para el intercambio voluntario entre productor y consumidor. El consumidor tiene siempre la elección de buscar sus valores con cualquier otro competidor y el productor puede vender sus productos a quien le plazca. Por ende, o finalmente, las únicas funciones lógicas de este tipo de gobierno racional se limitan a tres. Uno, que es la policía para proteger a sus ciudadanos de los delincuentes. Segundo, las Fuerzas Armadas, que es para proteger a los ciudadanos de invasores extranjeros. Y tercero son los tribunales de justicia, que sirve para resolver desacuerdos que pueden aparecer entre ciudadanos con el uso de leyes objetivas. Cualquier otra función adicional a estas tres implica el uso inicial de la fuerza contra hombres inocentes. El gobierno es un ente netamente de fuerza y por ende solo debe actuar en defensa. Un gobierno racional capitalista laissez-faire que nunca ha existido en la historia, donde hay una total y absoluta separación de gobierno y de la economía, de la misma forma que hay del gobierno y la religión, y por las mismas razones, un gobierno racional no puede obligar a nada, solo debe defender los derechos individuales de sus ciudadanos. Si algún vendedor me da un producto en base de fraude, el gobierno debe defenderme. Caso contrario, yo debería ser libre de comprar los productos que a mí me plazca, donde yo quiera y con quien yo quiera. Actualmente lo que tenemos son gobiernos mixtos, es decir, donde hay premisas capitalistas, donde se defienden los derechos individuales, y premisas colectivistas, donde hay un socialismo. Y el grado de desarrollo es directamente proporcional a la libertad de los ciudadanos de ese gobierno. O en negativo, a pesar de tener estas leyes irracionales, colectivistas, socialistas, un gobierno mixto sobrevivirá acorde con la mayor o menor libertad que éste presente.